Quisiera dirigirlos al libro de profeta Miqueas. Miqueas, ¿dónde está Miqueas? Después de Jonás. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Vamos a leer los versículos 2 hasta la primera frase del versículo 5. Miqueas capítulo 5, Miqueas capítulo 5, del versículo 2 hasta la primera frase del versículo 5, hasta donde dice, Él será nuestra paz. ¿Cómo lo hacemos? Como vamos a leer la palabra del Rey, nos ponemos de pie delante del Rey. Yo voy a leer los versículos 2 y 3, usted va a leer los versículos 4 y la primera frase del versículo 5. Yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor así. Miqueas capítulo 5, versículo 2 hasta el inicio del versículo 5. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Juntos. Él será nuestra paz. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea, Señor. Aquí hay un nombre de una ciudad que quizás es conocida para nosotros, pero hay unas afirmaciones que tienen que ver con Cristo mismo. Decíamos al final, Él será nuestra paz. Nuestra paz no es un estado o una circunstancia, sino una persona, y se halla en la persona de Cristo. Esa bella verdad, déjanoslas conocer, Señor, a medida que avanzamos en la exposición de tu palabra. Nos has dado la bendición de poder reunirnos, Señor, con el propósito de conocerte, de exaltarte y de ser transformados a medida que nos exponemos a ti. Dependemos absolutamente de ti, Señor. El predicador tiene sus pecados, la audiencia tiene sus propios pecados que son de tropiezo en el conocimiento de ti. Clamamos por gracia y misericordia para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Se me olvidó brevemente otro anuncio, y es que si usted escucha una especie de trueno, no se vaya a asustar, es un poco de mi propio pecho, mi propia garganta. Ok, la mañana de hoy, este sermón lleva por título, y yo sé que mis títulos de sermones no son los más creativos, la Navidad en el Antiguo Testamento. Quiero hablar de esa temática y quisiera hacerlo desde un texto del Antiguo Testamento. Por eso se llama así la Navidad en el Antiguo Testamento. Hablando de Navidad, yo no sé cuántos de ustedes entienden el significado gramatical de la palabra Navidad. Yo tengo que ser honesto, hasta que llegué al cristianismo, hasta que llegué a ser creyente, es que entendí lo que significaba la palabra Navidad. No estoy diciendo que no me lo hayan compartido en otro momento de mi vida. No estoy diciendo que no me lo hayan enseñado quizás en el colegio o quizás mis padres también. Pero quizás no era consciente que la palabra Navidad, que proviene del latín y se puede traducir también natividad, tiene que ver con nacimiento. Pues mi entendimiento de la Navidad era la época dicembrina, con sus brisas, con sus fiestas, con sus comidas, con sus reuniones familiares. Y a medida que crecí, pues con el licor de por medio. Para mí Navidad significaba eso. No sé qué significa usted o cómo creció usted con ese concepto de la palabra Navidad, que como les estoy mencionando, tiene que ver con nacimiento. Si nos damos cuenta cómo el mundo percibe esta época, ponen pesebres, y pesebres que entienden o creen ellos entender que es alusivo a un momento histórico que es el nacimiento de Jesucristo. Pero vemos que ese pesebre tiene más bien quizás fines comerciales. Si somos honestos, la interpretación del mundo de esta época del año tiene que ver más con fines comerciales.
no me vea como un tipo Grinch, si es que se pronuncia así, si usted sabe a qué me hago referencia. No estoy en contra de esta temporada del año. Es decir, sé que hay unos valores morales como reuniones familiares por tiempos de vacaciones que las empresas conceden y les permite reunirse, y eso es bien y está sano. Moralmente hablando, qué bueno es poder tener a nuestros familiares en esta temporada, poder vernos y compartir. Salen frutas de la temporada, y las que entienden saben a qué me hago referencia, que no sé por qué ponen los buñuelos en sus estados y llaman la fruta de la temporada. Y ese tipo de cosas que tienen que ver más bien con lo que vemos a nivel de esta temporada del año. Para la iglesia de Cristo, nos acostumbramos a desempolvar algunos signos que tienen que ver con honrar el nacimiento de Cristo. Ahora, históricamente no se tiene exacta la fecha del nacimiento de Cristo, y según estudios de gente que estudia, creen que posiblemente más bien tenga que ver con un periodo entre septiembre y octubre, pero queremos utilizar esta temporada y poder estar aquí para compartir algunas verdades del Señor, para recordar la importancia de su nacimiento y por qué debemos hablar del nacimiento de Cristo. ¿Por qué es importante? Como ven, los llevé a un texto del Antiguo Testamento. Me parece interesante que esta temporada también a nivel emocional, cómo lo interpreta el mundo y quizás a veces nosotros. Me parece increíble que muchas personas quieren vivir una época feliz en estas semanas que quedan del año, en las festividades de final de año, que quieren tener algo de paz y tranquilidad y por lo cual emprenden viajes o sus propios asuntos con los que quieren enfrentarlo, pero no consideran el verdadero significado de tener paz. Incluso leíamos que Él será nuestra paz. Él está hablando el texto de una persona en particular que nacería en Belén de Efrata, según el versículo 2. Es increíble que muchos aspiran a un cambio que quieren vivir a nivel familiar, en el término de relaciones interpersonales y quizás hasta en su relación con el Señor, como si la fecha, el calendario proporcionara esa transformación. Es como cuando llega la culminación del año calendario y empieza el 1 de enero y este sí es y hacemos todo ese tipo de promesas, y este sí es mi año, y empezamos con todas las promesas del mundo que incluyen gimnasio y otras cosas más y cursos que nos involucramos, como si pasar del 31 al 1 hiciera algo automático dentro de nosotros. La realidad es que lo que el mundo necesita es lo mismo que el mundo representado por Israel en este momento histórico necesitaba. De eso quiero hablarles. Ahora, leímos el libro de Miqueas. Déjenme hacerlos mover un poquito las páginas, o lo pueden escuchar y lo pueden buscar en su casa. Hablarles un poco de qué se trata este libro de Miqueas. Y antes de continuar, quisiera darle honra a quien honra merece. Estoy siguiendo de cerca el bosquejo del pastor John Piper relacionado a un sermón de este capítulo también. No quisiera dejar pasar eso por alto. Les mencionaba de qué trata este libro de Miqueas. Bueno, este libro de Miqueas es un profeta de los que conocemos como el profeta menor. Era un mensajero, un heraldo de Dios, enviado por Dios. Y al inicio, en el capítulo 1, se nos dice en qué ciudades profetizó cuando él empezó su ministerio. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret, era la ciudad donde él vivía, en días de quien eran los reyes, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. En este momento histórico, Salomón ya había muerto, el reino, Israel se divide en dos monarquías, dos reinos, el reino del norte, que eran 10 tribus, que la capital era Samaria, y el reino del sur, que eran 2 tribus, y la capital era Jerusalén. Históricamente los estoy ubicando cerca del año 735 hasta el año 700, más o menos el periodo de tiempo donde estuvo Miqueas sirviendo como heraldo, mensajero, profeta del Señor. Él estuvo sirviendo en este oficio en el mismo momento que el profeta Isaías, que quizás usted ha escuchado, también era un profeta del Señor, en el mismo momento histórico. Ellos anunciaron la tragedia que llegaría al reino del norte cuando el imperio de Asiria conquistaría Samaria.
tomaría cautivo a las 10 tribus del norte y los destruiría. Eso fue en el año 722. Si usted lee el libro de Miqueas, hemos estado hablando en otros domingos atrás de Lucas, y Lucas ha sido una narración consecutiva, lo cual nos permite entender el flujo de pensamiento. Pero si usted lee el libro de Miqueas, que son 7 capítulos, y ojalá pueda hacerlo, se dará cuenta que tiene una complejidad quizás en la lectura. Porque él se mueve entre dos contextos, un contexto como de amenazas o advertencias de juicio y un contexto de promesas de esperanza. Por un lado, sus anuncios por parte del Señor era advertirles del juicio inminente que llegaría a ellos por la desobediencia en la que ellos vivían constantemente delante de Dios. Y en medio de ese juicio, una luz de esperanza para ellos como nación, lo que les podía suceder si se arrepentían. Quizás la razón por qué el libro fue escrito de esa manera es para recordarnos que en lo que tiene que ver con Dios y con su pueblo, siempre hay esperanza. Incluso cuando la catástrofe más oscura está cerca de nosotros. Aún en la hora más oscura de nuestras vidas, siempre hay un mensaje de esperanza de Dios para todo aquel que le mira con un corazón humilde. Entonces vemos este libro de Miqueas entre la oscuridad y la gloria de Dios como la luz que vendría y alumbraría y bendecería a Israel. Déjame decirte, Miqueas con sus palabras no tuvo la capacidad de crear la ruina de Israel, ni mucho menos crear la bendición. Miqueas era un mensajero, un heraldo, que él tenía como propósito transmitir el mensaje que Dios le daba. Por ejemplo, hablando de juicios, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, Miqueas dice: por tanto, haré de Samaria, como representante de Dios, Miqueas está dando este mensaje, haré de Samaria un montón de escombros en el campo, un lugar para plantar viñas, derramaré sus piedras en el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus imágenes serán destrozadas, todos sus objetos serán quemados a fuego y todos sus ídolos serán desolados. Es un mensaje duro, pero él cumplía con lo que Dios le revelaba y él tenía que llevar a la nación. Si Dios es el Dios que expresa amor, para confiar plenamente en su amor, tenemos que reconocer que también es el Dios que hace cumplir su justicia. No es un juez corrupto. Por lo tanto, la nación de Israel, al rechazar constantemente el llamado de Dios a una vida de integridad, de misericordia, de vivir delante de Él en justicia, estaba acumulando para sí mismo ira para el día de la ira. Dios no puede ser un juez justo y ser indiferente a la maldad del hombre. La idolatría entonces de Israel los conduciría a pecados que arruinarían su propia vida. Todo empezaría como con un altar de adoración a un dios pagano, a una imagen, a una escultura en la cual Israel se encontraba, pero ese tipo de comportamiento espiritual, que es darle la espalda a Dios, desencadena tipos de pecados que tienen que ver con el comportamiento moral o de injusticia. Déjame decirte, el pecado no tiene límites. Cuando tú adoras, y no me refiero únicamente al día de hoy a estatuas, cualquier otro tipo de cosa en tu vida que no sea Jehová, eso va a desencadenar en ti otro tipo de pecado, más relacionado con el aspecto moral. Por ejemplo, mira qué dice Miqueas capítulo 2, versículos 2 y 3. Primero vimos la idolatría, pero ¿qué condena Miqueas en el capítulo 2, versículos 2 y 3? Habla acerca de la codicia, el robo, la opresión y el orgullo. Codician los campos y se apoderan de ellos, las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y su herencia. Por tanto, así dice el Señor, he aquí que yo pienso un mal contra esta familia, del cual no podréis apartar vuestro cuello, no andaréis con altivez, porque será un tiempo malo. ¿Vieron? Pasaron de la idolatría al orgullo, a la codicia, a la opresión. Y el panorama se va poniendo peor, porque ese espíritu de codicia se había extendido incluso hasta Jerusalén, no solamente en Samaria. Recuerden, el reino estaba dividido. En el capítulo 3, versículos 9 al 11, se nos dice que incluso los líderes, los sacerdotes y los profetas eran corruptos. Estos líderes aceptaban sobornos, estos profetas traían un mensaje de bendición porque les pagaban
Y estos sacerdotes beneficiaban a quien precisamente les sobornaba. Me perdí en que no sé si estoy hablando de Israel o estoy hablando de Colombia en el 2024. Cuando empezamos a hablar de codicia, orgullo y soberbia, me perdí. Cuando empecé a hablar de profetas y de líderes que traen bendiciones por manipulación económica, me perdí. Ya no sé si es Israel o es acá. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Este tipo de patrones y conductas se repiten. Los versículos que mencioné, capítulo 3, versículos 9 al 11. Oí esto, jefes de la casa de Jacob, gobernantes de la casa de Israel, aborrecen la justicia, pervierten todo derecho, edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas adivinan por dinero, pero se apoyan en el Señor y dicen, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sobrevendrá ningún mal. El momento histórico que ellos estaban viviendo como nación era utilizar el nombre del Señor para profetizar, para dar un mensaje de bendición al momento de intercambiarlo por dinero. Como les mencioné, no sé si estoy hablando de Israel de ese entonces, del año 700 antes de Cristo, o de Colombia y Valledupar en el año 2024. Alguien me decía al inicio, cuando vio la mesa, me decía, vamos a hacer una mesa profética en son de jocosidad. Pero es increíble cómo, hablando de la temporada, cómo se aprovecha una temporada para decirle a las personas, pacta con dinero la bendición del Señor para el próximo año. Quizás yo creo que, es mi teoría, concuerda con la época de los pago de las primas a las personas que tienen salarios. O sea, hay mayor ingreso que se puede obtener manipulando la fe. Y en medio de ese panorama de Israel, hablando en ese momento, donde estamos viendo idolatría, estamos viendo orgullo, codicia, estamos viendo líderes religiosos y líderes gubernamentales que recibían sobornos, en medio de todas esas cosas, Miqueas anunciaba el juicio de Dios. Pero en medio de toda esa penumbra hay mensajes de esperanza que Miqueas daba también de parte del Señor. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En medio del juicio que Dios anunciaba por Miqueas, traía un mensaje de esperanza. ¿Cuál era? Mira, yo no quiero que ustedes vengan y presenten sacrificios de animales delante de mí, ni siquiera sus primogénitos. No, ¿qué es lo que es bueno delante del Señor? Lo que es bueno es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, confiar plenamente en Él, entregarte plenamente a Él. Ahora, si eso es verdad, si ese mensaje de Miqueas es verdad, ¿qué garantía tendría Israel y nosotros para creer que en medio del anuncio de que Dios puede hacer de juicio por la desobediencia a nuestro pecado, podemos creer que el pecado que Él ofrece es eficaz y realmente se puede aplicar, tanto para ellos como para nosotros? Al terminar el capítulo, el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, Miqueas dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida la rebelión del remanente de su heredad? No retendrá para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. La garantía del mensaje que traía de esperanza Miqueas al pueblo de Israel, al decirle: mira, si hay una oportunidad, ama la misericordia, vive en justicia, vive humildemente delante de Dios, es real que hay perdón para que tiene un corazón contrito y humillado delante del Señor. La garantía es el carácter de Dios. No retendrá para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Israel podía creer las dos realidades: en el juicio del Señor, y ese juicio llegaría, como les dije, cuando Asiria les invade y posteriormente les invade Babilonia.
pero también podía creer entonces en la misericordia de Dios por el carácter de Dios. Ahora, si nos detuviéramos aquí y viéramos este panorama como si fuera un cuadro, pudiéramos estar viendo como un retrato sin rostro. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios ha querido mostrarse a sí mismo tanto como sea posible. Él quiere encarnar sus promesas. Él no solamente promete misericordia, Él ha encarnado la misericordia. No solamente promete perdón, Él ha encarnado el perdón. Él ha encarnado el amor. Incluso desde los días del rey David, por ejemplo, Él había prometido a Israel que les enviaría un rey humano que gobernaría a todo el mundo. Y que este rey estaría tan íntimamente y que Dios estaría tan íntimamente identificado con este rey, que ese rey se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, es lo que dice Isaías 9:6. Cuando los profetas anunciaban a este libertador, a este Mesías, a este rey, apuntaban no solamente al Dios que es espíritu, no, sino al Dios que se encarnaría, que se haría visible a la humanidad. Entonces, cuando estamos en los versículos que leímos esta mañana en el capítulo 5, estamos viendo la imagen que el profeta Miqueas trae de ese mensaje de esperanza encarnado en una persona. ¿Qué vamos a hacer aquí en adelante? Vamos a ver 3 particularidades en estos pequeños versículos del 2 al 5 que leímos esta mañana. Miqueas está hablando aquí acerca del Mesías, de Jesús, el Redentor, el Rey que vino al mundo para bendecir a Israel y para bendecir por extensión a toda la humanidad. Lo primero que quiero que veamos de nuestro texto del capítulo 5, ya tienes en mente cómo Miqueas se mueve entre un mensaje de juicio y un mensaje de esperanza. Lo primero que quiero que veamos es esa insignificancia que tiene el lugar de nacimiento. Versículo 2 menciona: tú, Belén Efrata, eres pequeña entre todas las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Ahí hay un contraste. Es una ciudad insignificante, pero que iba a tener gran importancia. ¿Por quién? Porque el que habría de nacer de ella. Cuando dice, eres pequeña entre las familias de Judá, básicamente está diciendo, ni siquiera debe ser nombrada entre los clanes de Judá. No tiene ni siquiera... Es ese tipo de poblaciones cuando tú pasas, cuando tú vas de viaje, ves un poco de nombre de poblaciones que nunca las escuchaste en tu vida, que solamente la conoce la gente que vive ahí. Y si usted es de un lugar de eso, no se sienta ofendido. Yo recuerdo cuando yo salí a estudiar a otra ciudad, por allá en el año 2004, habían personas que ni siquiera sabían dónde quedaba Valledupar. Se imaginaban esto como un caserío o algo así por allá. Es esa la referencia, es un lugar que ni siquiera tiene distinción. Sin embargo, por el anuncio que estamos viendo, por el texto que estamos leyendo, Dios había elegido sacar a su magnífico Mesías de esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escoge a una ciudad que no tenía nombre? Me refiero que no tenía relevancia dentro de las castas sociales de su época. ¿Por qué escoge a alguien tan insignificante? Que es lo que el texto nos dice. Bueno, la primera respuesta tiene que ver con el linaje de David, porque David era de Belén. Ya les había dicho que él había anunciado a David, le dijo, mira, vendrá un descendiente de ti que va a reinar, va a ocupar tu trono y va a reinar para siempre. David era de Belén, eso es cierto. David era de Belén, sus descendientes deben ser de esa misma línea, de ese mismo pueblo, de ahí saldría, eso es cierto. Sin embargo, esta respuesta no nos deja ver el propósito que tiene ese versículo 2. No le da el verdadero sentido del versículo 2. Porque Belén no era grande porque David nació allí. David vino a ser David después que creció y fue llamado por Dios a ser rey. Y fue elegido por Dios y capacitado por Dios para vencer a Goliat. Pero David hasta ese punto no le había dado relevancia a la ciudad, a Belén. No.
Belén no era grande porque hubiera nacido David ahí. Belén vino a ser grande porque ahí iba a nacer el descendiente de David. Dios entonces está eligiendo algo pequeño, tranquilo, apartado, para hacer desde ese lugar algo que cambiaría toda la historia de la humanidad por la eternidad. ¿Por qué? Nuevamente, déjame decirte que cuando Dios actúa de esta manera, hace que ninguno de nosotros pueda jactarse de méritos o de logros. Lo único que se realza, que luce en este tipo de elecciones divinas es la gloriosa misericordia de Dios. Nadie pudiera decir, la población de Belén no pudiera jactarse. ¿De dónde más iba a salir El Salvador sino de nosotros? No era una ciudad cosmopolita, no era la capital del mundo, no era Valledupar. Al hacer este tipo de elecciones, de lo despreciado, de lo desconocido, y traer esta transformación, cambiar el curso de la historia y la eternidad, lo que termina realzándose y luciendo es la gloria de Dios. Y por supuesto, eso mengua cualquier tipo de jactancia humana. Dios no actúa porque nos vea y se impresione por nuestra grandeza. Ustedes no han visto, por ejemplo, que cuando usted tiene cierta clase de visitas en su casa, se sacan los cubiertos que son como los de la gala, lo de la visita. Ustedes no han visto que sus mejores atuendos son cuando tiene la reunión con el jefe. Es un comportamiento muy humano de que las posiciones sociales determinen mucho nuestro comportamiento de los unos con los otros. La elección divina de Dios, de lo pequeño, lo menospreciado, busca realzar su gloriosa misericordia. En palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 31, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil y despreciado del mundo y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en presencia de Dios. El que se gloríe, gloríese del Señor. El punto entonces es que el significado más profundo de la pequeñez y la insignificancia de Belén es que Dios no concede las bendiciones del Mesías, las bendiciones de la salvación, sobre la justificación de nuestra grandeza, de nuestros méritos, de nuestros logros. Él no elige ciudades o personas por su prominencia, por su grandeza o su distinción. Cuando Él elige, lo hace libremente, voluntariamente, para magnificar la gloria de su propia misericordia, de su propio nombre, y no para glorificar nuestras virtudes. ¿Sabes por qué te ha amado Dios? ¿Por qué te ha elegido para perdón? Porque tu aureola brilla más que la de los demás aquí en la mañana. Porque tú eres más recto en obediencia. No. Porque haces parte de ese grupo de los viles y los menospreciados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes justificaciones en tus virtudes para ser escogido por Dios. Por eso la Biblia dice que Él da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Aquellos que se perciben a sí mismos como rectos moralmente son los que Dios no elige. Son los que Dios no interviene. Son los que Dios rechaza. El carácter electivo divino del Señor no es en base en algo de nosotros, sino a pesar de nosotros. Porque de esta manera juntos podemos decir como el cántico que escucharon los pastorcitos cuando se presentaron los ángeles en esa imagen de Lucas: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. No gloria al hombre, gloria a Dios en las alturas. Lo segundo que te quiero decir en estos versículos es que Cristo nos asegura las promesas de Dios. ¿Cómo vemos eso aquí en este texto de Miqueas? Bueno, podemos ver que Cristo nos asegura las promesas de Dios. Como dice en el Nuevo Testamento,
en Cristo está el sí, el amén de Dios, de todas las promesas de Dios. Si confías en Cristo, tú heredas todas las promesas que se han otorgado a Él para nosotros. Mira, trata de tener una mente judía de la época. Cualquier persona de ese momento histórico que estuviera escuchando al profeta Miqueas, que estuviera escuchando que, mira, de Belén va a salir, leíamos en el versículo 4, acerca de un gobernante. De Belén saldría un gobernante, un pastor. Cualquiera que escuchara en ese momento las palabras de Miqueas, tendría que venir a su mente dos personas. Me refiero en la mente judía. ¿Quiénes? A David, el rey, y al hijo venidero de David que se había profetizado. Belén se conocía como la ciudad de David. David había sido un gobernante de Israel y a David se le había anunciado un sucesor en su trono que gobernaría para siempre. David había sido un pastor cuando era niño y más tarde llegó a ser conocido como el pastor de Israel, dice el Salmo 78-71. El punto de estas palabras que les estoy mencionando, del anuncio de Miqueas, es reafirmar la certeza de la promesa que Dios le había dado a David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, Dios le dijo a David: levantaré después de ti a un descendiente tuyo que saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y tu casa y tu reino serán confirmados para siempre delante de ti, delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Nuevamente, quiero que veas esto. Cuando Miqueas está dándole este anuncio al pueblo de Israel, lo que está sucediendo es que está reafirmando en ellos una promesa pasada que ya se le había dado. ¿Y por qué es eso importante? Él les está diciendo en pocas palabras lo mismo que se le había dicho a David, pero se les está dando como una actualización. ¿Saben qué es actualizar un software, no? Es el mismo software, pero termina teniendo una mejoría. Es la misma promesa, un gobernante sobre ellos, pero la actualización es que se le indica cuál era la ciudad, Belén. ¿Y qué tiene que ver eso de relevancia? Porque es importante para ellos volver a escuchar lo que ya habían escuchado cientos de siglos atrás y que todavía estaban esperando. Porque lo sorprendente, por lo menos que yo puedo considerar, es que reafirmar la certeza de esta promesa se está haciendo en un momento en que Israel no iba como ascendiendo en su vida moral, en su relación con el Señor o en su poder. Esta promesa de un rey que les libertaría, esta promesa de un rey que les gobernaría, que los pastorearía, que los cuidaría como un pastor a su rebaño, es reafirmada en un momento en que Israel va en declive, que se está hundiendo en el olvido, en un momento oscuro. El reino del norte es destruido, ya les mencioné, Asiria llega y los domina. Y el reino del sur también iba a ser sometido al juicio de Dios. Este pueblo estaba escuchando un mensaje de esperanza cuando en su mundo lo que había era oscuridad por su propio pecado. Yo pensé en una ilustración, vamos a ver si funciona o no funciona. Y por supuesto está muy lejos de la temática. Mira, si nuestro equipo, nuestra selección de fútbol, Colombia, estuviera participando en el Mundial y fuera a jugar la semifinal, en ese momento, si tuviéramos una conversación de que Colombia puede llegar a salir campeón, muchos de ustedes pudieran decir: oye, pero hay que ganar primero la semifinal. Es verdad, pero tú lo ves como tan cerca porque el momento que tú estás viviendo es: gano la semifinal y el siguiente paso es la final y podemos ser campeones. Nunca hemos estado en ese momento. O sea, tiene un sentido para escuchar algo sobre eso. Pero si yo te digo que Colombia va a salir campeón en el momento de las eliminatorias, cuando está ocupando el último puesto, no tiene ningún tipo de sentido para ti. ¿Cuál es el punto? Estas personas, al escuchar este mensaje en el momento de oscuridad que estaban viviendo,
pudiera parecerles que no tuviera sentido. Pero para el verdadero remanente del Señor era un mensaje de esperanza. ¿Por qué para nosotros estas festividades o esta época del año tiene un sentido distinto que para el mundo a nivel comercial mencionábamos al inicio? Porque estamos recordando, conmemorando a nuestro glorioso Rey que vino, vivió, murió por nosotros y prometió regresar. En el mundo de oscuridad en el que vivimos, en medio de una sociedad sumergida en sus propios delitos y pecados, en tu propio mundo de oscuridad, en tu propio mundo de pecado, escuchar y reafirmar las promesas de Dios es lo que nos permite vivir la vida en la que vivimos. Por eso Pablo decía, no vivo por vista, sino que vivo por fe. ¿Dónde haya la esperanza en este mundo de desesperanza? En líderes religiosos que manipulan la palabra para construirse un nombre y engrandecer sus arcas y sus finanzas. En gobernantes que lo mejor que pueden decir cuando su propio equipo que escogen para administrar los recursos públicos es decir que porque eran costeños fue que se robaron, perdón, porque eran cachacos fue que le robaron la plata a los costeños. En medio del mundo en que vivimos de oscuridad, de lo que el pecado hace, la palabra del Señor debe ser reafirmada, debe ser anunciada y recordar que Él cumple sus promesas. La encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de este anuncio. Es la esperanza gloriosa que nosotros podemos tener. Pablo en Romanos 15:8 dice, Cristo se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la veracidad de Dios, a fin de confirmar las promesas dadas a los patriarcas. En 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. Por lo tanto, si estás en Cristo, por fe, heredas todas las promesas dadas a Dios. La Navidad es o debe ser considerada para anular toda jactancia humana, como lo vimos en el tema de Belén, y para recordarnos que Dios cumple todas las promesas divinas que nos ha dado en Cristo Jesús. Piensas en Cristo que nació, piensas que lo que Dios ha prometido en su palabra para todos sus hijos se cumplirá. Si la Biblia dice que no me abandonará, podemos recordar esa verdad. Si la Biblia nos dice que Él terminará la buena obra que empezó en nosotros antes de Cristo venir, podemos decir sí y amén a eso. ¿Por qué lo crees? Porque Él había anunciado que su gobernador, el pastor de su pueblo, nacería en Belén. Y Él nació. Eso es un evento histórico. Y creo eso. Ah, porque ves, crees, no. Ya hablamos de eso en otro sermón. El Señor nos ha dado ojos de fe para creer y podemos ver materializadas esas promesas. En esta época del año, y con esto termino, si algo debes considerar es que las promesas que Dios ha dado en su palabra para su pueblo pueden ser confiables porque Él es confiable. Versículo 5 menciona, Él será nuestra paz. Ellos necesitaban una paz territorial, tenían problemas militares, los invadieron, pero tenían un problema superior de enemistad con Dios. Todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, no puede tener la paz con Dios, porque no está a paz con Dios en Cristo Jesús. Cristo vino a morir por tus pecados y por los míos.
Él vino a pisotear el enemigo más grande que tenía la humanidad, que era la muerte y el pecado. Él resucitó y con eso evidenció que venció y que volverá a reinar con los suyos. Todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón, que no se haya fiado, que no haya confiado en Él, le animo a que considere que la paz con Dios proviene de Cristo, no por méritos, así como Belén que no tuvo méritos, sino por las virtudes y méritos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, en una época donde la opulencia abunda y que eso aumenta la jactancia humana, haces un llamado a nosotros, Señor, de que tu elección divina de Belén representa la elección divina de cada hombre que ha creído en Cristo, no por méritos o por virtudes, porque de esta manera se engrandece tu nombre y tu gloria brilla de mejor manera. Al mismo tiempo, Señor, nos has recordado que podemos fiarnos de tu palabra, porque este anuncio acerca del Mesías que pastorearía a tu pueblo se cumplió en el nacimiento de Cristo. Es una época para recordar que nuestra vida, en medio de la oscuridad del mundo en el que vivimos, descansa en tus promesas y en tu carácter. Dios, ¿qué Dios como tú? Preguntaba Miqueas, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de la heredad. Nuestra esperanza, Señor, no se halla en la obediencia personal, porque ninguno de nosotros es perfecto en obediencia. Nuestra esperanza se halla que extiendes misericordia para cada uno de los corazones que se arrepienten y fijan sus ojos y su corazón y su confianza en Cristo Jesús. Él es la paz para tu pueblo. Él es el buen pastor que nos pastorea en verdes praderas. Él es quien sustenta nuestra alma y nuestro espíritu. Podemos disfrutar de la paz contigo porque estamos a paz contigo, porque Cristo nos reconcilió eternamente contigo. Sobre Él, Señor, fue depositadas las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra maldad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en los que tú te complaces. Amén y amén.